tres cosas tienen que ver con la naturaleza del espíritu, con lo que es Dios, con esencia. Él es amor. Si andas en amor, estás andando lleno. Él es santo. Si andas en santidad, vas a estar andando lleno. Y Él es poder. Si andas en autoridad, vas a estar andando. Entonces, yo me he dado cuenta que la autoridad tú tienes que ejercerla primero contra tus debilidades, contra el pecado del cual Dios te sacó. Primero tienes que tú enseñorearte de tus pecados pasados. Porque es fácil echar fuera demonios con la unción de tu apóstol. Es fácil ¿no? Ver estas cosas sobrenaturales de la liberación. Pero la autoridad para mí, la autoridad es que tú vivas por encima del pecado del cual Dios te ha hecho libre. Entonces, de ahí háblame de la autoridad contra los espíritus. Porque por eso que la iglesia no entiende, y la iglesia sigue para tropezando. ¿Me expliqué? Entonces, tres cosas tienes que entender. Si quieres andar lleno, uno, entender que Dios es amor. Dos, entender que Él es santo. Y tres, entender que es un espíritu de autoridad, de poder. Y tienes que saber ejercer esa autoridad primero en tu vida, luego la autoridad para echar fuera demonios y luego la autoridad para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando Dios te da autoridad en un ministerio, no es para que te enseñorees de los demás, es para que tú los guíes a una madurez, para que tú ejerzas la autoridad en amor, para que tú puedas ser primero, antes que mandes, tienes que ser ejemplo de ellos. Entonces, la llenura tiene que ver con esencia, con naturaleza, eso tiene que ver llenura. Por eso que es importante que nosotros tenemos que cambiar para poder entender el amor y andar en amor. Entonces, si cada vez que tú desobedeces, eso es una mancha, es inmundicia. Cada vez que tú tienes algo y empezar a hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Es una mancha. Entonces has orado de madrugada y has orado 2 horas y media hasta 2 horas, pero si sigues desobedeciendo, no andas lleno. Andar lleno es andar en santidad. ¿Qué significa? Andar en obediencia. Entonces, cuando se habla de la llenura, solamente yo me lo estoy dando así facilito, porque tienen que investigarlo. Yo lo he investigado años y está así. Entonces, si tú quieres entender la llenura, tienes que entender la esencia del Espíritu. No puedes tú confundir la llenura solamente con los simbolismos, esas figuras que se representan al Espíritu Santo. Fuego, agua, aceite, ¿qué más? Viento. Entonces, ¿por qué no? Porque tú sientes el fuego, ya crees que estás bien, a pesar que estás desobediente. Inclusive tú puedes herir a alguien y sientes al mismo rato sientes el amor de Dios y crees que está bien que lo hayas ofendido a él. ¿Qué es lo que le falta? Doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza del espíritu es una naturaleza de amor y tienes que andar en amor con todos. Entonces no entendemos. Bueno, ya. Entonces, tienes que entender 3 cosas, pero si tú quieres andar lleno, 3 cosas tienes que entender. Diga conmigo 3 cosas. 3 cosas. Y ahí tienes que tú trabajar, leer, renovar tu mente, estudiar. Entonces, facilito, ahí está escrito en mi libro. O sea, esos son seminarios que he desarrollado por años. Por años. Entonces, eso yo le explico. ¿No? Y yo sé que una persona, cuanto más débil es en algún aspecto de su personalidad, es más difícil que viva la palabra que otro. Entonces ahí donde algunos tienen buen carácter, otros tienen pésimo carácter, y los que tienen pésimo carácter
cometen ciertos más errores que los que tienen carácter más controlado. Los que son más humildes cometen menos errores de aquellos que tienen problemas de orgullo. Entonces uno tiene ya que examinarse. Diga conmigo, examinarse. Cuando una persona a veces anda lleno del Espíritu Santo, suceden varias cosas. Hay cambios de conducta, hablas en lenguas, se manifiestan los dones espirituales, ¿no? Y eso está en mi libro. ¿Cómo se conoce una persona que anda lleno del Espíritu Santo? Pero básicamente, cuando hablamos de niveles, cuando una persona ha sido bautizado, cuando ha sido bautizado con el Espíritu Santo una persona, y la persona comienza a andar lleno del Espíritu Santo, inmediatamente fluyen los dones espirituales. Eso es algo normal, diga conmigo normal. Es algo normal. Fluyen los dones, así seas inmaduro, así ofendas, así veas lo que veas. Fluyen los dones, diga conmigo, fluyen los dones. Pero el asunto está, la iglesia ha llegado hasta ese nivel. Solamente fluir los dones, pero sin madurez, sin autoridad contra mis debilidades y pecados, sin entender santidad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy andando en santidad delante de Dios? ¿No? Un pasaje que a mí me ayudó mucho fue que dice: mi fuerte confianza está en el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor a Dios? Aparte de aborrecer el pecado. Cuando yo estoy a solas y yo tengo asco al pecado, yo sé que estoy bien. Se lo hago facilitar. ¿Cómo yo sé que estoy bien? Cuando estoy teniendo asco al pecado, estoy bien. Ahora, es un proceso, por eso que nosotros tenemos que entender que lo que estoy explicando es un proceso, o sea, llenura del Espíritu Santo, luego sigue otro nivel y luego sigue otro nivel. Porque lo que nosotros queremos es crecer. Digo conmigo, crecer. Eso es lo que queremos, avanzar. Yo sé que en mí hay temor, porque aborrezco el pecado. Pero a veces hay cosas todavía que te mueven a ti, ¿no? Hay cosas todavía que lo ves así y ya fuiste. O alguien viene y te grita y te ama, sacaste la espada, el machete y el hacha, ¿no? Te tocan así, es como que te tocan la herida abierta, tienes herida en todo el cuerpo. Tu cuerpo no tiene piel, tú eres puro nervio. Entonces, yo sé que hay ese proceso, yo también lo sé. Hay ese proceso. Entonces, cuando tú tienes ciertas debilidades, amadísimo hermano, y todavía estás en el nivel 3 recién, te manifiestan los dones, que tienen un montón de debilidades, tal vez más debilidades que otros, o tal vez una debilidad más patente que otra. Entonces, tú tienes que ser radical hasta que te hagas fuerte. Te pido consejo. Por eso que la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de caer, eso no es que tú te saques el ojo, nadie se saca el ojo. Eso es una forma figurada de decir que tienes que ser radical con lo que miras. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Eso es radical. Si tú tienes problemas con la porno, entonces tú estás prohibido de ver televisión a solas.
menos en internet. Y si te gusta, eres adicto, entonces tienes que tener un celular antiguo. Que no sea smart, no sea smart. Porque ¿sabes cuándo eres más fácil de entrar a estas cosas? Es cuando tú estás molesto o estás triste. Esos son los estados de ánimo que justamente Satanás utiliza para inducirte o para tentarte. Entonces, tiene que ser radical. ¿Me expliqué? Tiene que ser radical, sí. Entonces, cuando doy consejería, siempre explico, ¿no? Si tienes problemas de pasión, si tienes problemas de fornicación, tienes problemas de orgullo, lo que sea, entonces te explico en qué tienes que ser radical. Pues hay consejos a veces que no les cuadran a algunos, porque hay que ser radical. Entonces, bueno, no quiero irme por otro lado, quiero sentarme conmigo. Ya. Entonces, cuando hay llenura, hay manifestación de dones. Y ya conmigo, manifestación de dones. Manifestación de dones. Cuando hay llenura, cuando tú has aprendido a orar de madrugada, a orar hora y media, ¿por qué? Ya les he explicado por qué. Tú puedes orar una hora, pero no va a ser igual. Puedes orar hora y media, te das cuenta que hay una diferencia entre hora y media y una hora. ¿No? Cuando tú has aprendido a orar hora y media, has aprendido a ayunar, porque el ayuno es necesario para que haya sensibilidad en ti. Diga conmigo sensibilidad. Sensibilidad. Entonces, eso entiéndelo. Aquí no hay aquí niña bonita. No hay aquí algún privilegiado. Si no ayunas, no vas a tener sensibilidad. Entonces el ayuno es importante, por eso que dejamos de orar, por eso que nos apagamos en la oración. Entonces el ayuno es determinante. Y ahora, bueno, entonces cuando tú comienzas a entender estas cosas de la búsqueda de todo esto, entonces tú estás en la presencia de Dios. Y hay algo que sí me viene a la memoria, ¿no? ¿Por qué nosotros, cuando más buscamos a Dios, se experimenta un cambio en nosotros? ¿No? Como que estamos más mansitos, más tranquilitos, no gritan, no decimos nada, ¿no? Entonces, sí, en serio, soportamos todo, pero pasa la semana y otra vez nos sale los 7 nervios, ¿no? Los tendones, Entonces, pero ¿por qué? No? Entonces, yo les digo, hermanos, piensen en la parábola de la ave y miel. Eso también está en el libro, ¿no? ¿Por qué se manifiesta el Espíritu Santo como fuego? Porque el fuego nos lleva a una santificación. Quita toda inmundicia, la olla se pone a rojo vivo. Pero mira, ¿sabes cómo tú andas en santidad? Es cuando tú vives la palabra. Y para que tú vivas la palabra, tú necesitas superar 3 áreas en tu vida. Tu mal carácter que te lleva a varios pecados, tu orgullo que te lleva a varios pecados, más de una docena, y los pecados sexuales que son como más de 30 y tantos pecados sexuales. Entonces, ¿qué significa? Pecamos por nuestro mal carácter, pecamos por el orgullo y pecamos por las partes de las perversiones sexuales. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Ya, entonces, cuando tú entras al fuego de Dios, escúchame, cuando entras al fuego de Dios, la unción es la que te lleva a ese nivel de santidad. Pero, ojo, pero no tienes doctrina. No tienes doctrina. Ni tienes madurez. Por eso que se habla de niveles. El nivel de dones espirituales, el nivel de dones ministeriales con la unción del Espíritu, el nivel de fruto del Espíritu, y con el nivel de andar en el Espíritu. ¿Me estoy explicando? Ya conmigo niveles. Niveles. Ya. Esos niveles son los que tú tienes que entender. Entonces, si tú tienes principios que tienen que ver con la palabra, si tienes
principios, entonces tú vas a andar en santidad progresiva, vamos a decir así. Es una palabra que estoy sacando ahorita. Es como quien decir cuando le pregunta a César Kirchner al hermano Pablo, ¿usted peca? Muchas veces le dice, solamente en 3 cosas no peco: en engañar a mi mujer, en robar y mentir. Entonces, de eso se trata, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que ser, diga conmigo, radicales. Radicales. Diga conmigo, no deberíamos. Dígalo fuerte. Radicales. Ya. Desde que conocí a Cristo, Dios me sacó 2 cosas de la boca. Perdón, de la boca y del conducto. El hablar groserías y el pelear. Entonces, desde que me convertí a Cristo, dejé de hablar groserías y de pelear. Nunca me he peleado, ni pienso pelear. Pero si veo un chorro pegando al agua y sigo y le pego. Eso sí puedo hacer. Pero pegar así para que yo, silencio, para que yo así, muestre que soy hombre, no. Bajo la cabeza, no digo nada, y ya pasó tantos años, no pienso que me voy a pelear una vez. Ahora, eso se llama ser radical. ¿Estoy explicándome? Amén. ¿Se llama qué cosa hacer? Radical. Entonces, si tú quieres santificarte, tú tienes que seguir siendo radical con lo que vas aprendiendo. Porque si no, no vas a crecer. Si las cosas que edifiqué las vuelvo a destruir, dice. Entonces tú no puedes edificar algo en tu conducta y luego otra vez desarmar y volver a empezar. Tú tienes que ir de gloria en gloria. Ya dejaste la mentira, ahora deja otra cosa, también la grosería. Entonces hazte fuerte en tus debilidades y corrige tus hábitos, otros hábitos. Si tienes problemas de mal carácter, entonces aprende, entiende que tienes un problema de que eres débil. Entonces hay consejo, ahí está el libro. ¿Cómo vencer el mal carácter? Ahí está el consejo. Si no quiero otra vez, como quien decía otra vez, abre tu boquita, cuando ya sabes el consejo. Tu mente tiene que estar ya, trabajar en esa área de la ira, de la contienda, de la amargura, del mal carácter. Tienes que renovar tu mente, leer libros, presentar a Dios, meterte en la unción, pero también tienes que tener solidez en la palabra para que cuando vengan las pruebas, tú pases las pruebas, pero en el consejo de Dios. Por eso cuando Cristian, cuando ayunó bastante y se puso ya, cambió de color, y se puso débil, entonces y le vino una prueba de tentación sexual, ¿no? Y se asustó. Entonces le dice a Dios, ocupado, ya no puedo ayudar, y viene una tentación. Y le dice, busca a tu apóstol, te va a decir cómo pasar sus pruebas sin ayunar. Entonces él me busca y el único secreto, le digo, para que tú puedas pasar las pruebas, las tentaciones sexuales, es que yo siempre salía en mis ayunos y a veces el hombre que no mira no es hombre. Porque el hombre es mirón, la mujer también, pero el hombre es mirón. Pero hay cosas que no debes ver. Job hizo un pacto con sus ojos que no había de ver una virgen. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿sabes cómo entra el pecado? Por los ojos. Yo salía en mis ayunos y lo primero ya se ponía la cuestión de la televisión, la cuestión de esto, y se aparecían las chicas, las más filisteas, las mejores filisteas se aparecían por mí. Entonces yo aprendí que el diablo te manchaba rápido por lo que tú veías. Entonces de ahí aprendí que, bueno, yo camino así, pero no camino sin mirar, ¿no? Camino mirando, ¿no? Pero nunca hago esto que cuando pasa alguien así vuelta, ¿no? Y tampoco estoy mirando así por una parte del cuerpo, ¿no? Y se va, no es. Porque he aprendido que lo que tú miras te mancha.
Yo sé que hay gente de malos gustos, ¿no? Hay varios. Yo no comulgo con ellos, ¿sabes? Los amo sí, pero no comulgo. ¿No? Tienen unos gustos horribles, yo no sé qué pasa. Yo es una iglesia de maldición oculta que hay que investigar en esa gente, ¿no? Tienen unos gustos horripilantes, ¿no? Bueno, entonces, pero cualquier persona normal, los normales como nosotros, si mira una mujer bonita, un hombre simpático, si tú miras una mujer linda, y es cultural y esas cosas, y está bien, así sensual y sexy, dime si no vas a terminar tú codiciándola. Serías marciano si no la codicias. O gay. ¿Está bien o no? Entonces es normal que una persona atractiva tú te sientas atraído. Eso es lo que dice el Señor. Cualquiera que mira a una mujer dice para codiciarla. Y adulteró con ella. Pero voy a esto, ¿no? Eso dice rapidísimo, ¿no? Pero dice cualquiera que mira, dice, ahora si la mujer es hermosa, ¿cómo no vas a terminar codiciándola? Por eso Job inteligentemente dijo, hice pacto con mis ojos que no había de ver una. A tu mujer sí, mírala. Pero si estás soltero, no estás, entonces tiene que ser radical y no mirar si no quieres estar tropezando de vez en cuando. Si no quieres sentirte tentado sexualmente de vez en cuando. Entonces, por eso que la Biblia explica en Eclesiastés hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, si tu tiempo es de no abrazar, entonces tampoco es de mirar. Por eso que Dios a algunos le manda a casarse, porque son mañosos. Casarse temprano. Ahí está Joel, por ejemplo. El otro también es Kenneth. También el candidato también tiene que casarse. Antes que se estén quemando. Cuando también ellos humean. Los dos está con su moto, pero está en una chimenea. No, bromita. No, justamente los dos tienen moto. Qué curiosa coincidencia, ¿no? Entonces cuando, bueno, aquí estaba en la parte de... Entonces, vaya al nivel 4, con los dones del Espíritu. Nivel 4 con los dones del Espíritu. Cuando tú estás en este nivel de lo que es la llenura del Espíritu Santo, estás en este nivel, normal se manifiestan los dones del Espíritu. Diga conmigo normal. Se manifiestan los dones del Espíritu, ¿no? Para que tú, cuando tú mantienes una constancia, un esfuerzo por andar lleno del Espíritu Santo, cuando tú mantienes esa constancia de andar lleno por la búsqueda, por los ayunos, o sea, tú estás siempre buscando a Dios y estás siempre claro en lo que es la santidad, el amor, ¿no? Que es lo más correcto, la autoridad. Entonces los dones comienzan a fluir, ¿ya? Entonces esa fluidez de dones va a llevar a que tú seas capacitado en lo que es el ejercicio de los dones o el uso de los dones. Ese ya tiene que ver con liderazgo, ¿no? Entonces, cuando se da eso, bueno, se enseña, ¿no? Sobre el uso de los dones, cómo ejercerlos. También hay algo que se llama sobre, cuando tú oras por alguien, tú le puedes activar dones.
vamos a decir así esa palabra, ¿no? O sea, tú puedes orar para que fluya en algún don específicamente, o tú puedes impartir para que una persona pueda fluir en dones, como yo también lo he hecho. ¿Ya? Entonces, se da también esas cosas, ¿no? que a veces no lo hacemos acá, pero sí deberíamos hacerlo. Pero hay que tener cuidado con quién se hace también. No así, hay que tener cuidado. Generalmente hay personas que tengan testimonio y que sean obedientes. Entonces, cuando viene el nivel cuarto de que yo comienzo a fluir en los dones espirituales, los dones me vienen a mí como consecuencia, que yo ando lleno del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Ya? Los dones me vienen como consecuencia de ¿qué? Que yo ando lleno del Espíritu Santo. Pero todavía no tengo un carácter fiel. Todavía en mí no hay ese carácter fiel, todavía tengo problemas de orgullo, todavía tengo diferentes problemas de carácter y tengo hasta también problemas sexuales. Por eso, cuando yo digo problemas sexuales, usted piense en la parábola de la olla hirviente. Cuando usted tiene problemas de mal carácter, que usted es fosforito, piense en la parábola de la olla hirviente. Porque, ¿cómo usted va a poder usted caminar sin mancharse en lo que es el mal carácter y en lo que es, ¿qué dije más? No, eso no, el otro. Problema sexualidad. ¿Cómo usted va a poder, caminar sin mancharse? Piense en la parábola de la olla hirviente. Entonces, para que usted pueda no estarse manchando con problemas sexuales o con problemas de mal carácter, busque la unción de fuego. Porque cuando usted está en ese tipo de unción, escúcheme, cuando está en ese tipo de unción, tú detestas el pecado. No estoy viendo, viendo una aceptación. Cuando tú estás en el fuego, es más fácil controlar tu mal carácter. Y cuando la olla está a rojo vivo, tírale algo de carne, tírale algo. ¿Qué va a hacer? Chamusca. Eso pasa cuando tú estás en el fuego. Cuando yo empecé en el ministerio, a mí me ministraron herencia de maldición, creo que me parece después de 10 años. O sea, yo luché mucho con ese espíritu de lujuria. ¿Y cómo lo hacía? Ayunaba mucho. Y ayunaba 3 días, y ayunaba 2 días, y aparte de mi semana, para poder mantener ese fuego, porque hasta que me liberaron del espíritu de lujuria, ahí fue más fácil. Entonces, pero yo le estoy dando a usted algo que es una alternativa. Los que tienen problemas sexuales y los que tienen problemas de mal carácter cuando se enfrían, ay, hermano, esos hermanos, mírame, no me toques, ni me mires, porque me das cólera. Entonces, este asunto de los dones espirituales, no hay fidelidad. Todavía hay problemas de conducta o inconducta, llámelo como quieran. La persona que fluye en los dones espirituales no tiene madurez. Sí tiene gracia, hay bastante gracia, pero no hay madurez. Y usted quiere llegar al siguiente nivel. Diga conmigo, siguiente nivel. Siguiente nivel. ¿Usted quiere llegar al siguiente? Nivel. Otra vez diga. Diga. Siguiente nivel. Diga a tu hermano, ¿quiere llegar al siguiente nivel? Piensa.
hablarles del siguiente nivel. Yo me he sentado con algunos a decirle, ¿quieres llegar al ministerio? Haz esto, haz esto, haz esto. Ahora, si se demoran en obedecerme, eso va a ser tiempo de él, eso va a ser problema de él. Pero yo daría consejo. Ahora mira, escúchame esto. Si tú has sido evangelista, has sido maestro, has sido pastor, has sido profeta y eres apóstol, tú tienes mucho que enseñar. Tienes autoridad para hablar. Pero si tú nada más has sido ni evangelista eres, casi miembro. ¿No? O casi líder, ¿no? Entonces mejor, hermano, ¿sabes qué? Y otro hermano, cállate mejor, cállate. Dile, cállate la boca, no hables. Porque no tienes autoridad. Entonces, cuando me acerco a ti como para que seas pastor, o para que seas buen evangelista, o para que seas buen profeta, o para que seas profeta y buen profeta, tú necesitas escuchar consejo. Y imagínate que un hermano que está en nada, o que ha fluido en dones, y viene y te aconseja y tú le escuchas, y no tu apóstol, o sea que tú hay que meterte a una vivienda y a ti de hacer por necio. Entonces, se trata de eso. Diga conmigo, subir de nivel. Otra vez. Subir de nivel. Entonces, tú para que llegues al siguiente nivel, tú tienes que entender, así tú tengas la llenura, así tú tengas el ministerio, así tú hayas avanzado más, tú tienes que entender lo siguiente. Tienes que haber sido ministrado en sanidad emocional y tienes que estar cambiando tus hábitos. Tienes que entender las 3 áreas de pecado y tú mismo ver en qué área tú eres más débil. No te estoy condenando, te estoy explicando. ¿En qué área tú eres más débil? Yo he identificado y me he hecho fuerte en varias áreas. Los que están conmigo 20 años lo saben. Tienes que entender la importancia del Espíritu Santo como fuego. Porque ese es el secreto para que tú llegues a un nivel de santificación. Claro, sin doctrina, sin carácter, pero cuando tú entras a buscar a Dios, tú cambias. No tienes doctrina, no tienes carácter, ¿no? Pero ya te controlas mejor. Entonces, tienes que entender que tienes que buscar el fuego del Espíritu Santo. Bueno, a mí me encanta ese fuego, aparte que santifica. Yo estoy adicto a ese fuego. Hay una pasión a ese fuego. Tienes que entender las herencias de maldición, porque las herencias de maldición son los espíritus que, si han sido expulsados, son los espíritus que te van a seguir perturbando. No entran, pero sí te perturban cada cierto tiempo, queriendo tomar la autoridad que ellos tuvieron un tiempo y que han tenido ya por historia sobre tu familia. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerte fuerte? Con principios. Con principios. Entonces, ¿cuál fue el gran problema del sabio Salomón, que todos lo sabían? Que desobedeció un consejo, que no debería casarse con mujeres extranjeras, y esa mujer fue la que lo desviaron. Entonces, por eso digo, tú ser radical con lo que tú debes ser radical, con lo que tú aprendes. Si tú quieres hacerte un fundamento en tu casa espiritual, ser radical. Si no eres radical, no hay fundamento. No puedes jugar con tus fundamentos. No puedes permitirte dejar los fundamentos. El fundamento es fundamento cuando eres radical, cuando tú lo vives todos los días. No de vez en cuando. A veces por ahí yo doy consejería, ¿no? No he orado 2 días, o me he orado de madrugada 2 días,
¿No? Entonces no es así la cosa, ¿no? O sea, hay que ser radical, porque cuando tú no lo eres, te permites y tú mismo quieres ser bueno contigo mismo. Y no es así, tú tienes que ser radical. Y lo otro es ser ministrado en los modelos de maldad. Tienes que entender eso y ser ministrado en los modelos de maldad. Entonces, por eso que ya no ministramos herencias de maldición, salvo usted crezca en su vida espiritual. Ya no ministramos nuevos. Ministramos personas que tengan buen testimonio. Por la cuarentena hemos dejado de ministrar, sí, por la cuarentena. Pero ya había personas aquí que son candidatos a ser ministrados en herencia de maldición y en modelo de maldad. Y eso no se ha hecho porque justamente por la cuarentena, ¿no? Pero ya estamos pues, saliendo de eso. Tú quieres avanzar al siguiente nivel. Fluyes en dones, pero aún no tienes carácter. Entonces, el siguiente nivel, tú vas a trascender solamente a través de la fidelidad en el servicio. Porque Dios te va a dar un ministerio para edificar, por ese ministerio que tiene el ministerio quíntuple, es una autoridad para edificación. Es una autoridad que Dios te da para que tú aconsejes, orientes, enseñes, reprendas y disciplines. Porque eso forma parte de la autoridad. No solamente de ahí dar lechita, dar agüita, no, o miel, no. También tienes que reprender y también tienes que disciplinar. Entonces, ese nivel de servicio tiene que ser tratado. No puede haber personas en el ministerio con mal carácter o con falta de carácter. No puede ser tu papacho ni fosforito. Los dos extremos son malos, negativos. Porque no puedes ser tolerante, mis hermanos. O sea, cuando ves a alguien que está haciendo algo malo, no le dices nada, pero es un papacho o una papacha. Generalmente las mujeres son mamachas, perdón. Porque a sus hijos todo le permiten. Pero el hombre de Dios, el ministro, tiene que ser celoso. No, de madrugada. Entonces, sí, hijito, no te preocupes. ¿Qué no te preocupes? Llama la atención que arrependerlo. Entonces, cuando está conmigo ahí en mi casa, ¿acaso yo le permito que no ore madrugada? Se quemó conmigo. Y cuando yo le veo con su cara medio así chueco, le mismo ayudar. Le doy su botella de agua y ya 2 días, 3 días. Y a veces quiere cortar la noche, tú esa otra línea, ¿qué te pasa? Ahora te corto. Es intolerante. Hay que ser radical, hay que enseñar eso, hay que formar. Y el hombre tiene que formar a su mujer. O al revés es la cosa, ¿no sabías? ¿Quién forma a la mujer? Es su esposo. Sí, su cabeza. ¿Cómo te va a formar tu cuello? El hombre tiene que formar a su mujer. Bueno, si el hombre es papacho, yo les digo, hermanos, avisen a la iglesia a sus papachos que tengan una ofrenda para que yo les ponga porque Dios me carácter. Claro. Entonces, la autoridad, diga conmigo, es para edificación. No, entonces, esa autoridad no tiene que ver nada con echar fuera demonios, con ministrar milagros, no, esa autoridad es para que tú formes. Forme de acuerdo a la palabra. Una de las cosas básicas que nosotros tenemos que formar es a la gente en oración. Esa es la parte básica, más importante. Todos tenemos que orar todos los días, no de vez en cuando. Y tenemos que ser radicales en eso, como ministros. Tú vas a crecer, tú vas a llegar al nivel de ministerio, ya conmigo, de ministerio, del quinto, vas a llegar a través de cuando estás en la parte de los dones,
lo que va a determinar que tú trasciendas al ministerio es tu fidelidad en el servicio. ¿Qué va a determinar que tú trasciendas? Tu fidelidad en el servicio. Ya, eso grábate. Lo que tiene llamado ministerio, grábate. Ahora, escúchame, esa trascendencia, ya sea de líder o a ministro, también se da cuando tú tienes un ministerio como evangelista y tú vas a trascender a ser maestro, o a ser profeta, o a ser pastor. Generalmente la persona comienza como evangelista, generalmente comienza como luego normalmente sigue a maestro y luego a pastor y ahí queda el que es pastor. Todo pastor tiene que ser evangelista, todo pastor tiene que ser maestro. Ahora, tu madurez determina que tus ministerios sean profundos. Hay una sabiduría e inteligencia espiritual, pero también hay una capacitación para tu labor ministerial. Entonces, si tú logras mantener ese equilibrio de la unción y la madurez y la capacitación, créeme que tú vas a lograr un pleno desarrollo. Entonces, para que tú trasciendas de un ministerio a otro, necesitas siempre lo que es el servicio, lo que es la fidelidad. Porque alguien te tiene que guiar. Alguien que tiene que llevar de un nivel de liderazgo a ministerio y de ministerio a otro ministerio. Alguien te tiene que decir, alguien tiene que explicarte así son las cosas. Si no te vas a quedar. Por eso que el asunto de la humildad te abre puertas. La humildad te abre puertas, te mantiene la puerta abierta a la humildad. Pero ¿cuál es el problema? Un aspecto del orgullo que hace que tú no avances es la autosuficiencia. Lo que ya sea a tu manera, entonces lo que te parece lo haces, o lo que no te parece no lo haces, y no es así. Por eso la trascendencia para que tú llegues a un ministerio tiene que ver con la fidelidad en el servicio. ¿La qué? Fidelidad en el servicio. Entonces, eso es lo que... A mí me gustaría quedarme ahí esta clase y extenderme hasta la 1. Porque ese es el aspecto que si nosotros no entendemos esto, no van a seguir levantándose ministerios. Vamos a quedar en el nivel de liderazgo, ir fluyendo con dones y esto ministrando hasta milagros, pero el nivel de liderazgo. Debemos trascender a ser ministros. Y ministros competentes, no incompetentes. Eso dice la Biblia. Ministros competentes. Ahora, la competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. Porque si Dios te ha hecho un llamado a que tú seas un ministro para que dirijas miles, no es igual a que tú seas un ministro que dirijas 50 o 100. Si tú entiendes que la gracia para ti es que dirijamos miles, entonces tú tienes que entender que la exigencia va a ser mayor en cuanto a lo que es principios de madurez y lo que es la investigación para una capacitación. Al que más se le da, más duerme, más se relaja, más le hace problemas al apóstol, más le da dolor de cabeza al apóstol. No, que a mí el Señor me ha hablado, que esto, que no, tú. Dile así, cállate la boca, dile así, cállate la boca. Sí, dile. Cállate la boca. Porque hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Cuando seas ministro, abre tu bocón. Entonces, algunos acá tienen llamado a trascender. Y otros están ahí quedados, como si hubiese puesto morfina. Nada, no soplan de un pito, nada, están tranquilitos, son burgueses, burócratas.
esperando su jubilación, que salga su AFP, ya está. Le dan su sueldo vitalicio, están tranquilos. La trascendencia, digo yo trascendencia. Otra vez. Una persona que no tenga llamado al ministerio puede llegar al nivel del fruto del Espíritu, sí puede llegar. Solamente, otra vez insisto, si tú me llamas a ser ministro, al que más se le da, exigencia. Si tú ves los jueces, tú ves en el Antiguo Testamento, las personas que Dios levantaba eran las personas que eran esforzados y valientes. Revisa la Biblia, revísala. Dios no levantaba gente indolente y perezosa. Dios levantaba gente esforzada y valiente, no cobardes. Cuando yo digo eso, algunos se molestan, así como. Porque si tú sigues en ese nivel, le digo, de cuasi miembro, le digo. ¿No? Entonces tú eres indolente y cobarde, cobarde le digo así, cobarde. Ay, no me digas eso, cobarde le digo así otra vez. No me digas eso, cobarde le digo así, ¿no? Hasta que me canse. O tiene que ser esforzado y ya parezco radical. Sí, soy radical, porque dice la Biblia, diga el débil, soy débil. Un babachito, un mechito, porque soy débil. Diga el débil, diga el débil, fuerte soy. Eso repítase. Entonces, yo sé que eres débil. Perdón, tú sabes que eres débil. Tú sabes que eres débil. Pero tú sabes que eres débil. Y eres débil. De veras que eres débil. Pero diga el débil, ¿qué cosa? Fuerte soy. Entonces, ¿qué debe decir el débil? ¿Qué es qué cosa? Fuerte soy. Porque la confesión, tú ejerces autoridad en base a la confesión. Tienes autoridad. Si hay gracia en tu vida para un nivel espiritual, créeme que tú entras a la gracia por medio de... Dice que tenemos acceso a la gracia, dice, por medio de la fe. La gracia es la puerta que se abre. ¿Qué es lo que permite que tú entres a ese nivel que Dios quiere? No que tú puedes, sino que Dios quiere. Es tu fe. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo creó Dios las cosas? Por la palabra. Es la palabra la que tiene poder. Toma la palabra de poder. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en la tentación? Con la palabra. Diga el débil, soy débil. Diga el débil. Fuerte soy. Entonces, eso es lo que tú tenemos. Jamás yo me he condenado, ni me condeno. Porque si hay gracia para mí, entonces es lo que Dios va a hacer, no lo que yo puedo hacer, lo que Dios va a hacer con mi vida. ¿Cómo yo entro a ese nivel de gracia? Por medio de la fe. ¿Cómo es la fe? Es creer y confesar. Entonces, en ese principio, todos los días sobre madrugada por 38 años. Y con alguien a mí me dice que no orado, yo lo miro así. Este tipo está mal, le falta algo. Porque yo entiendo que es la gracia lo que me sostiene por medio de mi fe. Hay días que yo me he levantado con unas ojeras, con los ojos hinchados. Ay, voy a dormir un ratito, ¿no? Me he puesto en la cara, me he puesto agua. Yo como mi café negro. Y cuando no hay café, estoy como el drogadito sin droga. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando no tengo café? ¿Sabes lo que hago? Oro parado. Pero cuando yo me entero de otra gente que está sentada durmiendo, ¿de dónde han salido de esta gente? Cuando yo decidí orar de madrugada, hermano, no tengo café, ¿qué es lo que hago? Ya me paro así, estoy para orando. Pues si me arrodillo me quedo dormido.
Si me siento peor. ¿Qué voy a orar sentado en mi cama? Eso es una herejía. Solamente los herejes oran sentados en su cama. Los herejes nomás. Yo digo, hermano, si oran sentado eres un hereje, y así. Hereje, camino al infierno. Algo que yo he entendido en todos estos años es que cuando yo decidí orar de madrugada, y eso no es jactancia, ni el diablo ha podido conmigo sacarme de esa. Entonces, ¿qué he entendido? Mira, ¿qué he entendido? Que lo que tú decides, ni el diablo puede sacarte. Si tú decides diezmar, el diablo no te va a sacar. Si tú decides perdonar, pues es tu decisión. ¿Sabes por qué no te puede sacar? Porque tú te paras en la roca. Ábrete que te saque la roca. Cuando decidí orar de madrugada, y a veces fallaba, pero no todos los días, fallaba, Señor, guárdame un hambre que me levante. Despiértame. Ponía mi reloj, ponía esto, o sea, hacía lo que podía, y cuando seguía durmiendo, entonces decía, Señor, tengo que acostarme temprano. Porque he entendido que cuando tú puedes acostarte durmiendo 3, 4 horas en la noche y orar de madrugada. Pero si tú haces eso en 5 días seguidos, tu cuerpo te pasa factura. Ni el despertador escuchas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Acuéstate temprano. Porque el cuerpo no resiste. Porque si es tu decisión de buscar a Dios, sé astuto. ¿Te estoy explicando? Ya. Estoy buscando la idea. Tus hábitos determinan tu conducta santa y tus malos hábitos determinan tu conducta pecaminosa. Es lo que escribí. Tu conducta santa va a afectar tu espíritu humano. Otra vez, tu conducta santa va a afectar tu espíritu humano. Va a nutrirlo. Al final, si quieres andar en el Espíritu, tienes que entender que el Espíritu Santo te va a guiar a través de tu espíritu humano. Andando en santidad, vas a ser sensible a tu espíritu humano. Escúchame esto, otra vez. De nivel, lleno del Espíritu Santo por tu esfuerzo en la búsqueda del rostro de Dios. Fluyen los dones, una capacitación para que tú entiendas el fluir de los dones, pero es imperativo que tú sigas creciendo para que ese nivel de dones no se quede en gente inmadura, sino ese nivel de dones fluya en gente madura. Principios. Cuando tú estás creciendo, quieres llegar al ministerio, necesitas entender la fidelidad en tu servicio, porque Dios te levanta justamente con ese propósito al ministerio, para que te dé autoridad, para que tú sirvas en la edificación. Entonces ya expliqué ese asunto. Pero cuando tú llegas a este nivel de ministerio y de fidelidad en el servicio, porque está comprobado, entonces para que tú puedas trascender a otro ministerio necesitas aún mantener la fidelidad en el servicio. Ya no vas a estar solamente en lo que es pastor, puedes ser llamado a ser profeta. La trascendencia va a depender también de tu fidelidad.
Y fidelidad tiene que ver con obediencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros que debemos crecer en nuestra vida espiritual, diga conmigo, crecer en nuestra vida espiritual. No solamente es aspecto del alma, es aspecto del espíritu. Lo que se trata es que tú entiendas que tienes que crecer tu espíritu. El espíritu está un bebé, pero tiene que ese espíritu desarrollarse a un nivel de estatura. Ese desarrollo, en primer lugar, depende de tu oración, depende de tus principios. Orar, leer la Biblia, otra vez ayudar, orar hora y media, porque eso va a hacer que tu espíritu se mantenga en la presencia de Dios. Pero tus hábitos, lo que va a hacer tus hábitos es determinar tu santidad o tu falta de santidad. Porque el pecado tiene que ver con desobediencia y la santidad tiene que ver con obediencia. ¿Quieres ser santo? Obedece. Yo no comprendo, entonces, yo digo, ¿quieres que tu espíritu sea afectado por ti? Cambia tus hábitos. Porque tus hábitos influyen en tu espíritu. Tus hábitos, porque la desobediencia te endurece o no. Entonces cambia tus hábitos. Porque si tú quieres afectar tu espíritu, quieres que tu espíritu se desarrolle, entonces cambia tus hábitos. Entonces cuando estamos hablando de este nivel, el Espíritu Santo te va a guiar a través de tu espíritu. Y eso es un común denominador que va a ser siempre. Ya conmigo, siempre. Otra vez, dígalo. Siempre. Dios te va a guiar siempre a través de tu espíritu. Pero si tu espíritu no está desarrollado, no va a entender a Dios. Hay algo que no he contado, no sé. ¿Cómo se forma el carácter? ¿Cómo se forma el carácter? Otra vez. ¿Cómo se forma el carácter? Repita lo que he dicho. Los hábitos determinan tu carácter. Los malos hábitos determinan tu mal carácter. Y los hábitos determinan tu carácter. ¿Cómo se forma el carácter? ¿Cómo se cambia el mal carácter? Cambiando los hábitos. No sé si ustedes me entienden, ¿no? Pero es fácil. Ahora, para que tú cambies un hábito, tienes que cambiarlo por otro. Y tú ese hábito tiene que partir de la palabra. Por eso hay consejos para el que tiene mal carácter. Hay consejos para el apasionado y hay consejos para el orgulloso. Ahí está el consejo. Hábitos para que cambies ese carácter, ese orgullo que tienes. Entonces, si tú tienes problemas de orgullo, ahí hay consejos en Eclesiastés y Proverbios y Salmos. ¿Tienes problemas de mal carácter? Ahí hay un montón de consejos de Proverbios. Está lleno de consejos. Yo he aprendido de ellos. ¿Quieres cambiar ese carácter? Lee la Biblia y cambia tus hábitos. Si nosotros entenderíamos esto, le daríamos la gloria a Dios porque permitiríamos que Dios nos cambie.
Pues, Dios no puede cambiar a aquel que no quiere ser cambiado. Depende de nosotros. Y acuérdense, la parábola de la oveja y el viento. La parábola de la ovejita, por decir eso. Lo que ya no puedan más, métete al fuego de Dios. La formación del carácter determina la formación del fruto del espíritu humano. La formación del carácter determina la formación del espíritu humano. Escucha, la formación del carácter determina la formación del fruto del espíritu. Te lo voy a explicar ahorita. Pero tú tienes también que puedes tú cambiar ese mal carácter. Puedes cambiarlo, ya te expliqué. Hasta el orgullo puedes cambiarlo. Y ser humilde. Pero el carácter que ha cambiado determina la formación del fruto del espíritu humano. Acá llegó un hombre de Dios con muchos años, con unción, todo, pero Dios nos habló que tenía una columna en su casa espiritual que era delgada, que era la humildad. No la había engrosado. Y era un hombre que no tengo nada que reclamar en cuanto a su mal testimonio y a su testimonio, pero sí tengo que resaltar que había una columna débil, que Dios, estoy seguro, que quiere que nosotros tengamos eso desarrollado. Por eso que lo muestra, no para que lo condenemos, sino para que entendamos que ese nivel también hay áreas que tú no puedes crecer. Queremos llegar a su imagen y estoy convencido que podemos llegar a esa imagen, reflejar esa imagen, a un nivel, yo estoy convencido, así, convencido. Es difícil, pero no es imposible. No confunde imposible con difícil. Es difícil, pero no es imposible. El fruto del espíritu. Primero, amor. Gozo. Paz. ¿Cuántos son 9, no? El haber desarrollado un carácter perdonador va a determinar que seas dimensionado en el fruto del espíritu en cuanto al amor, la bondad y la benignidad. ¿Te lo leo otra vez? El haber desarrollado un carácter perdonador va a determinar que seas dimensionado en el fruto del espíritu en cuanto al amor, la bondad y la benignidad. Porque cuando tú has desarrollado ese carácter de una persona que siempre perdonas, te dimensionas en el amor. Eres bueno con los que son malos y siempre eres bueno a pesar de que sean malos contigo. El que hayas desarrollado un carácter perdonador permite que se forme el fruto del espíritu, del amor, de la bondad y de la benignidad en tu espíritu humano. Tu carácter determina el fruto o la falta de fruto del espíritu en tu vida espiritual. Tu carácter determina el fruto o la falta de fruto en tu vida espiritual. Tu carácter determina el fruto o la falta de fruto en tu vida espiritual. Tu carácter lo determina. ¿No se puede cambiar? Sí se puede cambiar el carácter. El haber desarrollado un carácter paciente. Creo que esa
palabra, me parece que esa palabra tiene que ver con longanimidad, algo así. ¿Qué es la longanimidad? Es la constancia y la perseverancia a pesar de la adversidad de la gente. Qué curioso, diga conmigo, qué curioso. Que no sea el hitomés, que es la constancia y la perseverancia a pesar de la adversidad de circunstancias. No. Porque nosotros trabajamos con gente. Debemos trabajar con gente problemática, gente contenciosa, gente chismosa, gente cabritos que más parecen cabritos que ovejas, gente y gente. Aleluya. Por eso tiene que desarrollarse el fruto de la paciencia. El haber desarrollado un carácter paciente determina que seas dimensionado en el fruto de la paciencia y de la paz. ¿Ya conmigo? Aleluya. Aleluya. Ahora, escúchame esto, chismoso, criticón. ¿No? Ese hermano fastidioso, ese hermano deslenguado, chismoso, fastidioso, que se te sube encima cada rato, ese hermano está puesto para dimensionarte en la paciencia. ¿Escuchaste, chismoso, criticón? Ya. Ámalo a ese fastidioso, no lo condenes. Apapáchalo, cárgalo, si puedes, ¿no? Porque justamente, escúchame, hay personas que van a llegar a la iglesia para tratar nuestro carácter. Amén. Dice, y aún más no dice, los enemigos del hombre serán los de su Casa. Oh, ¡qué gran revelación! Tu papá, tu mamá, tu abuelita, tus cuñadas que lo quieres quemar, tu suegra, tu suegro. Tu carácter, el haber desarrollado un carácter paciente determina que seas dimensionado en el fruto de la paciencia y de la paz. El haber desarrollado un carácter de condominio de tus sentimientos negativos y deseos de tu cuerpo. ¿Lo escuchó? El haber desarrollado un carácter con dominio de tus sentimientos negativos y los deseos de tu cuerpo, ¿me escuchó? Va a determinar que seas dimensionado en el fruto de la templanza y de la mansedumbre. ¿Qué es templanza? ¿Es dominio? Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Entonces controla esas emociones. Entonces, si tú quieres desarrollarte a nivel de fruto, ve tus malos hábitos, porque tus malos hábitos están estorbando ese mal carácter que impide que ese carácter sea cambiado y que ese carácter correctamente formado determine el fruto del Espíritu. No puede haber fruto del Espíritu si no hay un carácter que ha sido transformado. Tiene que haber una transformación de tu carácter. ¿Me estoy explicando? Te lo estoy diciendo así claramente. ¿Quieres crecer? Cambia tus hábitos. Que esos hábitos afecten tu carácter. ¿Sabes cuándo un carácter ha sido cambiado? ¿Cómo sabes tú que tu carácter ha cambiado? Porque no te molesta en las cosas que te dicen. Pero si, mira, si yo te digo, peínate, báñate, cámbiate de ropa, tiene tu cama, obedece, haz esto, y tú te molestas, diga a tu hermano, todavía tienes mal carácter. Dígale, por favor, tienes mal carácter. Tienes un carácter desordenado, de una persona desordenada. Lo que te estoy diciendo que te tengas que bañar, hermano.
Entonces, cuando hablamos, sí se ríe, pero es en serio. No solamente estoy hablando a uno, acá son varios que no se bañan. Sí, y ahorita hay acá algunos que me están que tampoco se bañan. Como animalitos vienen acá a la iglesia. Y cuando dicen que se bañan, te sacan un montón de cosas, ¿no? No, que el clima, que esto, que no. Estoy con mi reina y son varones. El haber desarrollado un carácter leal. ¿Está escuchando? Obediente. ¿Está escuchando? Sincero, sujeto, va a determinar que se forme en ti el fruto de la fidelidad. ¿Sabe lo que es ser fiel? Es ser leal, obediente, sincero y sujeto. No se va a formar el fruto del Espíritu si no tienes esos hábitos en ti, que han formado tu carácter. Si aún se te observa algo y te molestas, es porque no tienes carácter todavía. Tienes mal carácter. El carácter de la puntualidad, por ejemplo. El carácter de ser una persona de una sola palabra. El haber desarrollado un carácter leal, obediente, sincero, sujeto, va a determinar que se forme en ti el fruto de la fidelidad. O sea, no es mágico, no, es cuestión de hábitos. Quiere que se forme el fruto, cambia tus hábitos. El hábito va a determinar el fruto, va a determinar el siguiente nivel. Si el hábito es algo marcado, es algo así continuo, insistente, es algo que forma parte de tu naturaleza, de tu diario vivir, va a afectar tu carácter. Cambia tus hábitos, cambia tu carácter. Cambia tu carácter, entonces estás preparado para el siguiente nivel, que es la formación del fruto del Espíritu. Examina ese fruto, te vas a dar cuenta que tiene que ver con conducta, con carácter. Aún con el sexo, porque el dominio propio necesitamos para vencer los pecados sexuales. La actitud de estar siempre alegre, diga conmigo, siempre alegre. Siempre alegre. Otra vez. Siempre alegre. No parece, hermano, miren la cara que tienen ustedes. Hasta cara de monja tienen algunas acá. Le pongo una sotana, le pongo una idea monja. Tienen sí cara de todo, pero no tienen cara de gozo. Vienen con vinagre o vienen con limón en la boca. Pero no tienen gozo. Eso siempre se observa. En serio, no uno, acá hay varias. No, su cara es una cara inexpresiva, que no muestra dolor, no muestra aflicción, no muestra intranquilidad. Parece que está almidonada su cara. Son caras inexpresivas, son muertos vivientes, aleluya. Entonces, tu cara tiene que expresar tus sentimientos. En su presencia no hay gozo, hay mucho gozo. Con esa cara, ¿qué vas a ver? Esa gozo. Por eso está siempre renegando. Está siempre amargado. Está siempre, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, por favor. Entonces, otra vez diga conmigo, hábitos. No es difícil. A mí esto no me han enseñado, hermano. Yo lo he aprendido. ¿Y cuánto se demora en cambiar un hábito? ¿Cuánto se demora en crear un hábito? Entonces aprende a andar con cara de gozo. Aprende a andar con si tu madre es amargada, ya deja esa conducta.
saca de tu mente ese mal recuerdo de tu cara de tu madre amargada. Y aprende a andar como una hija de Dios. ¿Estás siempre? La actitud de estar siempre alegre a pesar de las adversidades va a desarrollar el hábito y el carácter de una persona alegre en medio de toda dificultad. Y esto va a permitir que se forme el fruto del gozo en tu vida. Entonces, cambia tus hábitos, cambia tu carácter. Cambia tu carácter, se manifiesta el fruto. Tú puedes llegar al nivel del fruto del Espíritu a través del cambio de hábitos. Por eso insisto, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo tú edificas en base a la palabra, pero nuestra conducta está formado de hábitos y nuestros hábitos forman nuestro mal carácter o falta de carácter. Tú quieres andar en santidad, cambia tus hábitos. Y cuando cambies tus hábitos va a cambiar tu carácter. Cambia tu carácter, se manifiesta el fruto. Tú puedes cambiar, tú puedes determinar que en ti se manifieste el fruto. Entonces, tómalo, hermano, como que no se trata tanto de que lo que tú puedes es lo que Él puede hacer en ti a través de tu fe. Y la fe significa obediencia. Si no tengas esa actitud negativa, ¿no? Si hay una puerta abierta que es fruto del Espíritu, es la gracia de Dios que ha abierto esa puerta, entremos por fe a esa gracia y apropiarnos de ese fruto cambiando los hábitos. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Pregunta. ¿Cuántos pecados hay cometidos por el mal carácter? Ahí está el librito, leanlo. Tómense la molestia de leerlo. ¿Cuáles son los hábitos, los malos hábitos de la persona que tiene mal carácter? Ahí está, léanlo. Usted mismo, la palabra es como un espejo. Usted mismo mire su cara que tiene, de hipócrita, de religioso, de chismoso, de ficón, de lascivo, lujurioso, etcétera, etcétera. Entonces usted mismo fíjese en qué cosas usted tiene que cambiar. Cada uno mire cómo sobreedifica. Si cambia tus hábitos, cambia tu carácter. Cambia tu carácter, entonces el fruto comienza a aflorar. ¿Más fácil? Es fácil. Ahora, el espíritu humano tiene que desarrollarse. Ese espíritu humano tiene que crecer. Por eso habla de primero la leche, después habla de las viandas. También habla la palabra como la figura como la miel. Porque la palabra de Dios es de acuerdo al nivel de tu espíritu. Por eso que aquí estoy hablando, pero en realidad, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado, dice, madurez. Por eso algunos no aprovechan esta palabra. Y se la estoy dando fácil. Cuando yo entiendo cuáles son mis malos hábitos, yo tengo que corregirlos. No mi pastor, sino yo. Lo que pido es ayuda, que es diferente. Ese es diferente. Pero que no cambie mi carácter por mucho tiempo, entonces eso no es responsabilidad del pastor, ni de Dios, es responsabilidad tuya. Porque ahí está toda la gracia para que Dios te cambie.
¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro espíritu humano se desarrolle? ¿Cómo puedes hacer tú para que tu espíritu humano se desarrolle? Tú ya tienes la llave para que tú puedas cambiar esa alma y determinar tus decisiones por la palabra. Tú ya tienes esas herramientas, pero tu espíritu necesita desarrollarse y tiene que crecer ese espíritu. Una de las cosas es la intercesión con dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Eso sí lo sé. Pero insisto, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que entender que hay consejos para todo. Digo, para todo. Para todo. Hay enseñanza para que tu espíritu humano se desarrolle. Para que ya no seas carnal, vamos a decir así, ni almático, sino seas espiritual. Una de las herramientas para que tu espíritu humano se desarrolle, ¿cuál es? ¿Inés? ¿Qué? Ya dije eso. ¿Otra qué? Es una. ¿Otra más? Ya, te voy a ayudar. ¿Cuáles son esos dones que me ayudan a que mi espíritu se desarrolle? Ya, ahí tú tienes una herramienta poderosa para que tu espíritu pueda crecer. El hablar en lenguas. El que hable en lenguas habla con Dios. Aunque su mente no entiende, pero su espíritu se edifica. Diego amigo, se edifica. Hay una herramienta poderosa. Ahora, ¿qué pasa con la gente que su espíritu está apagado, muerto y casi muerto, agonizando? Lo que tu mente se renueva, eso va a tu espíritu. Tus hábitos determinan el fruto del espíritu. Tú puedes, el que habla en lenguas habla con Dios. Su alma no entiende, pero su espíritu, ¿qué es edificar? ¿No es desarrollarse, no es crecer? Entonces, en vez de tener esa cara de culpable, de condenada, de estar en el infierno toda tu vida, ponte a hablar en lenguas. Y comienza a hablar en lenguas. Y tómalo como tu tarea para edificar tu casa espiritual. Que tu espíritu se desarrolle. Ahí está algo que no se practica. Pero el que habla en lenguas, su espíritu se edifica. Crece en su espíritu. Hay otra, son varias, ahí están anotadas, pero hay una que quiero resaltar. ¿De cuántas maneras Dios te habla? Como 36. ¿Cómo? Usted dijo como 36. 32. 32. Ya conmigo 32. 32. Cuando escucho a tu Lord Bismarck, cuando escucho a este hombre de Dios, veo de que él tiene una forma muy amplia de entender a Dios, cómo le habla y él de obedecerle. Dios no le dice, ponte a estudiar la Biblia o teología, o mi palabra, sino él le hace sentir. Le hace sentir, o sea, le hace siente un cosquilleo en la oreja, algo así. Un zumbido. Y ahí le habla de escuchar la voz, algo así. La revelación, ahí está. Y cuando Dios le va a hablar de gobierno, dice que siente un peso en sus hombros. El niño espiritual que él dice, se podría decir, ven por mí,
Entonces, no, entonces, cuando siente el peso, dice que Dios le dice, es que quiero hablarte, dice, de gobierno. El peso, dice, de gobierno. Entonces, él lo entiende. Entonces esas 32 formas, yo le dije a ustedes, yo solamente he encontrado 12, hasta 13, hasta 14 formas como Dios te habla. Pero son 32 formas. Y las 32 formas son válidas. Ahora, escúchame esto, no seas niño. Tú no vas a escoger la forma como Dios te habla. Y hay una forma como Dios te habla. A mí este último tiempo me habla bastante a mí Dios en esa forma. Y yo he encontrado, por ejemplo, que esta forma, nosotros estamos descuidando esta forma. Salmos 1:2. ¿Alguien lo puede leer? Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice que medita? La ley. Pero, ¿qué tiempo medita? De día y de noche. Mira, este pasaje de la meditación debe ser una enseñanza larga y yo les recomiendo que la hagan. Que hagan una concordancia y se pongan ustedes a ver sobre la meditación. Ese pasaje de Efesios capítulo 1, del 15 al 19, ese pasaje yo lo he meditado por muchos años. Y a través de la meditación he ido comprendiendo poco a poco la profundidad de ese pasaje. Pero solamente lo he llegado a entender por la meditación. Porque la Escritura dice que en su ley medita, dice, de día y de noche. Y cuando se habla de la meditación, se habla de los decretos, estatutos y preceptos, de la palabra, de los mandamientos. Si usted lee Josué, también habla de eso, de la meditación. Entonces, la meditación dice que es de día Y de noche. y de noche. Y eso debemos nosotros, escúchame, no se trata de que yo copie, o sea, lo que ya está establecido o la nueva moda que está estableciéndose en la sociedad. Se trata de que yo establezca los hábitos que tengo que tener para yo crecer en mi vida espiritual. Y yo veo que nosotros, porque escucho eso, que se levantan en la madrugada y de frente a ver el celular. Pero ya no estamos revisando la escritura. No tenemos la costumbre, y eso es lo que he visto desde el tiempo de antes, que no leen la Biblia, hermano. Es otro error que yo veo garrafal, que no me doy cuenta que me lo digan, en su cara yo les digo que no leen la Biblia. Y hace tiempo no tienen la costumbre de leer la Biblia. Y si no hay lectura, menos hay estudio. Y si no hay estudio, cero investigación. Y cuando tú lees la Biblia, por lo menos Dios te habla.
y te está dando remas a través de la lectura. Eso también estamos perdiendo. Ahora, si tú no lees, ¿qué vas a meditar de lo que no lees? Por eso que se medita en los problemas, ¿no? Y tienen que sacar de problemas, tienen ustedes. En su ley dice que medita de día y noche, en su ley, pero si no lees la ley, ¿qué vas a meditar? Entonces, no leemos la Biblia, no estudiamos, menos lo investigamos, por eso que no hay cambio. La palabra tiene que afectar tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, dice que sopló. Cuando sopla, dice que fue un alma viviente. Cuando sopla, es su espíritu de Dios que deposita en el hombre y se formó el espíritu humano. Dios sopla y saca, Dios no tiene pulmones porque es espíritu, no necesita pulmones. Entonces Él da la figura, ese sopló, que sale de su interior, sale su espíritu y va al hombre, se vuelve un espíritu humano. Cuando dice la Escritura, que toda la Escritura dice es inspirada por Dios, dice, está diciendo que es soplada al escritor. Esa es inspiración, no es de su espíritu, es de afuera es soplada, o sea, hacia Dios, y eso es registrado. Nuestro espíritu salió de Dios y la palabra también sale de Dios por eso dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque tu espíritu necesita palabra. Primero leche, luego viandas. Cuando no entiendes esto, por eso que yo digo, está en nada. Una cosa es 0, 1, 2, 3, 4, otra cosa es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos... ¿Ustedes están haciendo? Está en nada, pues tienen cara de nada. Yo les veo su cara, no hay nada, sí, no hay nada. Tiene una cara de preocupación, de problema, amargura. Mujeres insatisfechas, hombres insatisfechos, hombres así amargados. Esta cara de otra gente, ¿qué pasa con esta cara? No hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay expectativa feliz, no hay fe, no hay nada. Cara de frustrado tienen. Dice que su ley medita de día. Cuando tú estás meditando en la palabra, estás jalando esa palabra, tiene vida. Te vivifica esa palabra. Esa palabra tiene poder, tiene energía. Esa palabra dice que creó las cosas con la palabra y las sostiene con la palabra de su poder. Es la palabra que va a alimentar tu espíritu humano, que te va a vivificar, que va a hacer que se desarrolle tu espíritu y tu espíritu prime para que seas tú espiritual y no carnal. Medita en la palabra. Detesto a mí cuando me dicen, sí, ya lo leí, ya lo sé. Pero no parece tu cara, parece de... En serio, cara de estreñido. De frustrado, de amargado. La palabra, como que cambia la palabra. Hay una hermana que cuando oraba le decía a Dios, humíllame, le decía. Humíllame, le decía. La palabra, como no tenía mucha doctrina, ella pedía que Dios lo humille. Y sí, Dios le quitó la economía, le dio la economía. Porque ella es lo que Dios está pidiendo, lo que está pidiendo. Yo le digo, no, cuando igual que le salió con esa historia de Danilo, algo parecido, le digo, no, mamito, no es así las cosas. Digo, tienes que pedir a Dios que te dé entendimiento espiritual para comprender lo espiritual. Porque la verdad, cuando tú la conoces, no te condena, te hace libre. ¿Cómo anda una persona que está libre? Anda con esa cara que tiene usted, toda amargada. Una cara, yo digo, cuando una persona está libre, anda contento, anda gozoso, anda en expectativa. El preso no tiene esperanza. Peor si está condenado.
Hermano, ¿quién te condena? Aleluya, para que tengas esa cara. Ni yo te condeno, pecadora, ven en paz. Bien. Bueno, vamos a hacer una filita, vamos a administrar un momento. Quiero también orar por ese momento.